Bienvenidos, mi nombre es Sebastián Salinas, soy médico diplomado de honorem de la Cátedra de Ortopedia y Traumatología y el tema del cual vamos a hablar hoy es hombro doloroso. Los objetivos de la charla son brindar una introducción, recordar la anatomía, definir lo que es la patología en cuestión, hacer una descripción del examen físico, dos estudios complementarios que tenemos disponibles para esta patología, recordar diagnósticos diferenciales, hacer una breve mención sobre el tratamiento a realizar y finalizar con las conclusiones del tema. A modo de introducción, la omalgia es una causa frecuente de consulta médica que acarrea importantes complicaciones laborales y de la vida diaria, ya que afecta a personas jóvenes o adultos jóvenes en sus etapas más productivas de la vida. Debemos recordar que en el hombro tenemos estructuras óseas, ligamentarias, tendinosas, musculares y nerviosas, las cuales pueden ser la causa de nuestra sintomatología. Recordando a su vez también que el hombro puede ser un sitio de dolor referido por patología extraarticular. Debemos tener en cuenta comorbilidades del paciente que si no hacemos el interrogatorio pueden pasar por alto. Y el método de tratamiento inicial siempre va a ser el conservador mediante tratamiento médico y kinésico. Con respecto a la anatomía, la cintura escapular está compuesta por una estructura ósea formada por el húmero proximal, la escápula, la clavícula y las costillas. Vemos en esta imagen de frente la relación entre la cabeza humeral y la cavidad glenoidea. Y en esta imagen de perfil, cómo podemos identificar la apófisis coracoides en su región anterior y la espina del omóplato con el acromion en la región posterior. Con respecto a las articulaciones, tenemos como primera articulación la acromioclavicular, la cual va a estar reforzada por ligamentos anteriores, posteriores, superiores e inferiores, apoyados a su vez por los ligamentos coracoclaviculares, el trapezoide y el conoide, que en conjunto le van a brindar una estabilidad antero-posterior y cefalocaudal a la clavícula. Luego la glenohumeral, formada por la cavidad glenoidea y la cabeza humeral, que presenta una cápsula reforzada por ligamentos, que son los glenohumerales superior, medio e inferior. A su vez, la cavidad glenoidea presenta el labrum, que le va a dar mayor contención a la cabeza, y en su porción cefálica la cabeza va a estar tapizada por el tendón largo del bíceps. Recordar también la articulación externo-clavicular y la escápula torácica, la cual va a ser clave en la movilidad del hombro, recordando que es una articulación mediada por músculos que se denomina cisarcosis. Con respecto a los músculos que van a rodear el hombro, tenemos el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor y el subescapular, sumados a la porción larga del bíceps, que van a formar el manguito rotador, recordando que la principal función de este es la de acoplar la cabeza a la cavidad glenoidea, permitiendo en segunda medida los movimientos de rotación externa e interna y colaborando con la abducción y la antepulsión. A su vez debemos incluir el deltoides, el trapecio, el pectoral mayor, el dorsal ancho y el serrato mayor. En esta imagen anatómica vemos en la cara posterior de la escápula el supraespinoso, el infraespinoso y el redondo menor, los cuales van con su dirección hacia el troquíter, recordando que en estudios cadavéricos actuales se ha encontrado una inserción en el troquín en la cual se va a insertar el supraespinoso en un menor porcentaje de su superficie. En esta otra imagen vemos cómo el tendón del supraespinoso llega tanto al trocánter mayor como al troquín. La siguiente imagen habla del intervalo rotador, donde tenemos el tendón de la porción larga del bíceps y el subescapular. En ese espacio se forma el intervalo rotador, que va a ser un punto de reparo para el ingreso artroscópico al hombro. Por encima del tendón de la porción larga del bíceps tenemos el supraespinoso y debajo del subescapular tenemos el ligamento glenohumeral medio. Debemos recordar también que hay estructuras neurovasculares. Entre ellas tenemos el plexo braquial, que como nervio de importancia a nivel de la patología del hombro, vamos a encontrar el nervio supraescapular atravesando la escotadura coracoidea, la cual está tapizada por el ligamento coracoidea, y la arteria axilar, que difícilmente sea una zona de lesión en patología crónica del hombro, pudiendo verse afectada con
una frecuencia muy baja en la patología aguda. Como hombro doloroso debemos recordar que es un conjunto de entidades que se manifiestan por un síntoma común que es el dolor, el cual genera limitaciones para la vida laboral o cotidiana del paciente. Es un cuadro provocado por patología del sistema osteoarticular-muscular, aunque en un número importante de casos clínicos debemos recordar el dolor referido por patología extraarticular, sea pulmonar, gastrointestinal o inclusive dolor referido desde la columna cervical. Hay tres entidades representativas que son el síndrome de pinzamiento subacromial, la capsulitis adhesiva u hombro congelado, las lesiones del manguito rotador y debemos tener particular injerencia o recordar las artrosis glenohumeral, la acromio clavicular y el entrapamiento del nervio supraescapular. Con respecto al síndrome de pinzamiento subacromial, es un cuadro, como ya dijimos, que se presenta con dolor e inflamación. El paciente va a referir o vamos a observar una limitación funcional para la antepulsión y la rotación interna, y se genera por un conflicto entre el espacio comprendido en el acromion y la cabeza humeral. Tenemos como predisponentes para estos síndromes de pinzamiento los trabajos overhead, ya sea laborales o actividades deportivas con gestos repetitivos. La edad, generalmente cuanto mayor es el paciente, mayor riesgo de sufrir estos síndromes de pinzamiento, recordando nuevamente que los deportistas jóvenes pueden tener estos cuadros, y relacionarlo con patologías como por ejemplo la enfermedad de Parkinson. En esta radiografía vemos como en una imagen en abducción, es un frente en abducción, tenemos el contacto entre la cabeza humeral y el acromion. Con respecto a la capsulitis adhesiva o hombro congelado, lo definimos como un cuadro de dolor crónico que inicialmente puede ser producido por un trauma agudo, el cual lleva al paciente a la inmovilización, generando engrosamiento y contractura capsular con una movilidad activa y pasiva con una limitación muy marcada, llegando a rangos no óptimos para la vida diaria, y puede estar relacionado también con patología, como ya dijimos, traumática, diabetes mellitus, hiper o hipotiroidismo, alcoholismo, tuberculosis y patología neoplásica. Ocasionalmente puede resolver espontáneamente, aunque generalmente estos son los pacientes que requieren largos tratamientos de kinesiología entre 6 meses a un año. Con respecto a las lesiones del manguito rotador, es quizás la patología de referencia del hombro a nivel crónico. Los pacientes se van a presentar con un dolor nocturno que los despierta por la noche o inclusive no les deja conciliar el sueño, asociado que puede no ceder con analgésicos. Van a referir una limitación funcional para las actividades de la vida diaria y en el examen físico vamos a encontrar limitación para las rotaciones, sumado a la abducción y a la antepunción, recordando esa falta de congruencia que nos permite el manguito entre la cabeza y la cavidad glenoidea. Y dentro del aspecto de lesiones podemos encontrar las tendinopatías, las roturas parciales, que generalmente son intrasustancia y requerimos de los métodos de imágenes para diferenciarlas, de las totales. En lo que son lesiones agudas del manguito rotador, generalmente son lesiones postraumáticas en pacientes jóvenes relacionadas con un contexto de luxación glenohumeral, donde se pueden acompañar de lesiones del plexo braquial. Y las crónicas, que son las que más frecuentemente vamos a ver en consultorio, son de tipo degenerativas en pacientes de edad avanzada. Debemos sumar la bursitis subacromial como un cuadro de diagnóstico diferencial o causante de la patología del manguito. En este corte coronal de resonancia vemos la cabeza humeral y una señal hipointensa medial al cuerpo y a la cabeza del húmero que nos hablaría de un tendón que, si seguimos la señal, se convierte en hiperintensa, esa señal o esa imagen blanca, que nos hablaría de una lesión, ya que esa señal hipointensa debería llegar hasta el troquíter. Con respecto al entrapamiento del supraescapular, se debe a una compresión nerviosa, como dijimos previamente, a nivel de la escotadura coracoidea, que puede deberse a un trauma directo, actividades deportivas repetitivas o laborales, o a quistes intranerviosos que nos van a predisponer
a una disminución del espacio con engrosamiento del ligamento coracoideo, como vemos en la imagen por debajo de la pinza. Los pacientes van a presentarse con dolor, generalmente en la cara posterior y lateral del hombro. Limitación funcional para la abducción y rotación externa, recordando que este nervio va a darle inervación al supraespinoso y al infraespinoso, con lo cual podemos encontrar en patología crónica atrofia muscular en la fosa tanto supra como infraespinosa. Con respecto al examen físico del hombro, debemos hacer una anamnesis profunda, detallando la edad, la actividad laboral o deportiva del paciente, las enfermedades asociadas, ya sean cardiológicas, diabetes, patología hepática, tiroideas, ya sea hiper o hipotiroidismo, los hábitos tóxicos del paciente, tabaquismo o alcoholismo, ya que se relacionan con una lesión del manguito rotador y en menor medida con la capsulitis adhesiva, y debemos hacer una pesquisa de síntomas como fiebre, pérdida de peso, fatiga, que nos hablen de un síndrome de repercusión general, disnea o dolor precordial, asociándolo a patología cardiológica o también pulmonar. Con respecto al dolor, debemos detallar la aparición, no es lo mismo secundario a un traumatismo que por una actividad diaria realizada por el paciente con la mano con trabajos por encima del hombro. Debemos detallar la duración, hace cuánto que le duele y cuánto tiempo le duele, si se despierta con dolor o si el dolor aparece con el transcurso del día. La localización del mismo, si es anterior, posterior, lateral o difuso, ya que podemos ir relacionándolo, recordando la anatomía con las estructuras que están involucradas en estas diferentes regiones del hombro. Si es un dolor irradiado o no, que nos podría estar hablando de patología a nivel de la columna cervical. El tipo de dolor, los acompañantes, si hay debilidad o rigidez, crepitación o inflamación, y los atenuantes o exacerbantes como el dolor nocturno, la actividad por encima de la cabeza y si este dolor cede o no con los AINES. Con respecto a la inspección, debemos realizarla con el torso desnudo, de manera comparativa, en los planos anterior, posterior y lateral, y debemos evaluar la presencia de simetrías o deformidades y la atrofia muscular, sobre todo visible a nivel de la cara lateral del hombro y en la cara posterior, como ya mencionamos, por ejemplo, a nivel de la fosa supra o infraespinosa o del deltoides en la cara lateral. Con respecto a la palpación, debemos hacer un repaso semiológico de los reparos óseos, teniendo en cuenta la articulación externo-clavicular, la clavícula, la palpación del acromio clavicular, así como de la espina del omóplato. Podemos realizar la maniobra de Farabev de la siguiente manera, como se ve en la imagen, donde el paciente estaría señalando con su dedo índice la corredera bicipital, que es el asiento de patología de la porción larga del bíceps, y deberíamos evaluar la columna cervical para descartar contracturas en dicha región. Con respecto a la movilidad, el hombro, como ya dijimos previamente, es una anortrosis que realiza los movimientos de antepulsión, retropulsión, abducción, aducción, rotación externa e interna y en conjunto realiza los mecanismos de circunducción. Estos movimientos deben ser analizados de manera activa y pasiva y siempre de manera comparativa. Podemos realizar o anotar estos valores en un cuadro, siempre comparando el hombro sano con el contralateral, donde tenemos los diferentes ángulos que permite la movilidad del hombro, que son 180 de antepulsión, 45 de retropulsión, 180 de abducción, 45 de aducción, 80 de rotación externa y 45 de rotación interna. Nuevamente, debemos hacer una evaluación de la columna cervical para evaluar la movilidad de la misma, si es que sospechamos, o mejor dicho, para descartar patología cervical. La antepulsión la vamos a realizar con la mano hacia arriba, le pedimos al paciente que levante el brazo, la retropulsión con el brazo hacia atrás, la abducción con la palma hacia abajo, le pedimos que separe el brazo del cuerpo, la aducción la podemos solicitar que se toque el hombro o que realice el entrecruzamiento del brazo por delante del cuerpo con el codo en extensión. La rotación externa, con el brazo pegado al cuerpo, le pedimos que rote. Y la rotación interna le pedimos que se toque la espalda. Generalmente decimos que está conservada si el paciente llega al nivel
de T7 o al borde inferior de la espina del omóplato. En estos casos vemos la dificultad para la abducción, la rotación interna y la antepulsión en una paciente con artrosis glenohumeral. Con respecto a las maniobras específicas que tenemos para el hombro, algunas que podemos nombrar, siempre lo que tenemos que tener en cuenta es evaluar no el dolor, sino la pérdida de fuerza, y esto lo realizamos siempre de manera comparativa, ya que el paciente va a presentar dolor en todas estas maniobras y va a ser un distractor para nuestra localización precisa en relación con la anatomía. Tenemos la maniobra de Hawkins y de Neer para evaluar pinzamiento subacromial, la de Spear para patología del tendón largo del bíceps, el belly test o el test del despegue para evaluar el subescapular, la rotación externa contra resistencia para evaluar el supraespinoso y el test de Jergason, que evaluamos la supinación contra resistencia también para la patología de la porción larga del bíceps. Hecho nuestro examen físico, tenemos una batería de estudios complementarios que siempre deben iniciar con una radiografía de escápula en frente y perfil, como vemos en esta imagen de un hombro a nivel óseo sano, pero que tenía esta paciente una lesión del subescapular, a diferencia de esta radiografía donde vemos un frente con una artrosis glenohumeral. Con respecto a la ecografía, debemos remarcar que es un estudio válido, operador dependiente, que nos va a poder brindar un análisis dinámico y comparativo del hombro y debemos evaluar, o nos permite evaluar el tendón del bíceps, en este caso vemos un aplanamiento de la corredera bicipital, en este otro caso las lesiones del manguito rotador, donde vemos una tendinosis del subescapular, lesiones del supraespinoso y en este caso el pinzamiento subacromial. También nos sirve para realizar infiltraciones guiadas a través de la ecografía, que pueden ser diagnósticas o terapéuticas, y le debo agradecer al doctor Agustín Marrero por estas imágenes. Con respecto a la resonancia, es de alto costo, pero sigue siendo de elección para evaluar la cápsula, ligamentos y tendones. Siempre debemos analizar en los tres planos del espacio, coronal, como en este caso, donde vemos la lesión del supraespinoso, axial, donde vemos el resto de las estructuras, debemos evaluar cápsula, labrum y ligamentos. En esta imagen vemos hacia anterior el subescapular y hacia posterior el supra o infraespinoso, dependiendo del corte. Y en el plano sagital, donde deberíamos evaluar la relación entre grasa y músculo para ver si estamos ante una lesión, eventualmente reparable mediante cirugía. Con respecto a la tomografía, es un estudio que nos permite hacer una evaluación de la afectación ósea y el compromiso articular para planificación preoperatoria, no tanto en lesiones de manguitos, sí más por ahí para las lesiones de inestabilidad glenohumeral, y se incluye dentro de las baterías de estudios en pacientes tumorales, realizando tomografía de encéfalo, tórax, abdomen y pelvis con contraste endovenoso. El centellograma es otro estudio que permite la captación de un radioisótopo en hueso, que nos diferencia entre un proceso infeccioso o tumoral, y también nos permite estadificar o evaluar la diseminación de procesos tumorales, como en este caso un paciente con un tumor primario en el hombro, donde vemos las diferentes imágenes, donde solo capta el radioisótopo en esta región. El electromiograma es un estudio que permite evaluar compresiones radiculares, cervicales y de nervios periféricos, donde tenemos que evaluar el tiempo de latencia y la velocidad de conducción, y es otro estudio que depende del operador, así que deberíamos contar con un personal adecuado y de confianza. Los diferentes diagnósticos diferenciales los podemos dividir en traumatológicos y no traumatológicos, divididos por la región en cual se genera el dolor o los diferentes tipos de lesiones, anterior, posterior y lateral, sumado a algo que no había nombrado hasta ahora, que son la osteomielitis y la artritis séptica, que la vamos a encontrar en un contexto de paciente totalmente diferente, asociado a fiebre, supuración o limitación marcada de la movilidad.
Con respecto a los no traumatológicos, incluimos el secundarismo metastásico, los tumores del vértice pulmonar, que suelen ser incidentalomas en una radiografía de frente por una omalgia, el infarto agudo del miocardio, la artritis reumatoidea y la fibromialgia, los cólicos biliares, que generalmente pueden generar una omalgia refleja derecha, al igual que la pancreatitis, que puede ser, dependiendo de la región que afecte, también una omalgia izquierda, los abscesos subclínicos y el aneurisma de aorta, por lo cual volvemos a remarcar la importancia de hacer un buen interrogatorio y analizar los síntomas que el paciente refiere y los signos que encontramos nosotros. Por ejemplo, este caso, 17 años, paciente que concurre con 3 meses de evolución de un traumatismo de hombro, donde vemos clara diferencia entre el hombro contralateral, con una piel brillante, una deformidad marcada. En las radiografías vemos una fractura patológica de húmero asociada a una rarefacción ósea, donde en la resonancia encontramos una lesión ocupante de espacio, que se correlaciona con las imágenes de osteolisis a nivel del húmero proximal, que resultó siendo un tumor primario de húmero. Con respecto al tratamiento, el objetivo es disminuir el dolor, recuperar la movilidad del hombro y hacerle entender al paciente que es importante su adhesión al tratamiento. Esto va de la mano de que nosotros expliquemos su patología, le brindemos las diferentes opciones del tratamiento para que el paciente entienda que su participación es tan importante como la nuestra. Con respecto al tratamiento médico, tenemos el uso de AINES, la crioterapia o el calor, lo cual estaría discutido a nivel de las tendinopatías, las infiltraciones con corticoide y anestesia, y un anestésico, generalmente se prefiere usar triamcinolona con lidocaína, el uso de PRP o plasma rico en plaquetas, que es discutido a nivel mundial, pero hay gente que lo usa obteniendo resultados medianamente aceptables, y es fundamental en la patología del hombro evitar inmovilizaciones prolongadas. Con respecto al tratamiento kinésico, debemos realizar la reeducación postural, el uso de microelectrólisis percutánea u ondas de choque para trabajar la inflamación y el dolor, la terapia manual para facilitar la descontractura y darle movilidad a ese hombro, que luego va a estar facilitada por el taping para darle algo de seguridad al paciente y que finalice con el fortalecimiento muscular. Con respecto al tratamiento quirúrgico, debemos dejarlo para aquellos pacientes en los cuales fracasa el tratamiento médico kinésico o en los cuales observamos una rotura de manguito rotador traumática aguda, como por ejemplo les dije previamente en el contexto de una luxación glenumeral. Y debemos realizar una correcta selección del paciente. Con respecto a los procedimientos quirúrgicos, podemos evaluar la realización de liberación capsular y movilización, la acromioplastia y la resección del extremo distal de la clavícula. Estos 3 procedimientos generalmente no se realizan solo, a excepción de la liberación capsular y la movilización en pacientes con una capsulitis adhesiva. Y hoy por hoy los dos más aceptados son la reinserción del manguito rotador, sea por vía abierta o artroscópica, y la artroplastía, que generalmente es una artroplastía de hombro reversa. A modo de ejemplo, un paciente con una lesión del manguito rotador, donde vemos la lesión. En rotación externa vemos cómo se comporta esa lesión. Hacemos el cierre de la brecha del supraespinoso con arpones y vemos cómo en este video se constata la indemnidad luego de la reparación con 2 arpones. En este otro caso, una paciente con una lesión del subescapular, donde vemos indemnidad del supraespinoso o una lesión parcial, asociada a esta lesión parcial del tendón del subescapular, en la cual tenemos mejor acceso por vía artroscópica, y vemos cómo luego de la reparación la paciente tenía una buena movilidad del hombro. Este último ejemplo, una artrosis glenumeral, donde se trabaja el componente humeral, se reseca la cabeza, el componente de la diáfisis, la glena, y se coloca la prótesis reversa de hombro para facilitar o para compensar la falta de manguito rotador. Es que se utiliza esta prótesis con este resultado radiográfico. A manera de conclusión, debemos recordar en toda patología ortopédica o traumatológica en anatomía, entender al hombro doloroso como un conjunto de patologías y no como una sola entidad,
Debemos interrogar sobre los síntomas y signos clínicos y las comorbilidades asociadas del paciente, realizar un examen físico exhaustivo dándole primordial importancia a la movilidad y a la debilidad comparada con el miembro contralateral. Los estudios complementarios, viendo que tenemos una amplia batería, solicitarlos acorde al paciente que tenemos enfrente y no pedirlos todos para tener un montón de datos que no nos sirvan para nuestro tratamiento, el cual, como dije previamente, debe ser siempre médico kinésico, inclusive insistirle al paciente que va a requerir varias sesiones de kinesiología, que no solo con las 10 primeras que le brindamos, y debemos realizar una correcta selección de los pacientes que requieran la intervención quirúrgica, amoldándonos a las opciones quirúrgicas que tenemos para cada uno de los casos. Muchas gracias.